La invasión soviética de Manchuria comenzó el 9 de agosto de 1945 con la invasión soviética del estado títere japonés de Manchukuo. Fue la mayor campaña de la guerra soviético-japonesa de 1945, que reanudó las hostilidades entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Imperio del Japón tras casi 6 años de paz. Desde 1983, la operación a veces ha sido llamada Operación Tormenta de Agosto. La guerra ruso-japonesa de principios del siglo XX resultó en una victoria japonesa y en el Tratado de Portsmouth, por el cual, junto con otros eventos posteriores, incluyendo el incidente de Mukden y la invasión japonesa de Manchuria en septiembre de 1931, Japón eventualmente obtuvo el control de Corea, Manchuria y el sur de Sajalín. A finales de la década de 1930, hubo una serie de incidentes fronterizos entre la Unión Soviética y Japón, siendo los más significativos la Batalla del lago Kazán, incidente de Changkufeng, julio-agosto de 1938, y la Batalla de Khalkhin-Gol, incidente de Nomonyan, mayo-septiembre de 1939, que llevaron al Pacto de Neutralidad Soviético-Japonés de abril de 1941. El pacto liberó a las fuerzas de los incidentes fronterizos y permitió a los soviéticos concentrarse en su guerra contra Alemania y a los japoneses centrarse en su expansión hacia el sur en Asia y el Océano Pacífico. Con el éxito en Stalingrado y la derrota inminente de Alemania, la actitud soviética hacia Japón cambió, tanto públicamente, con Stalin pronunciando discursos denunciando a Japón, como en secreto, con el aumento de fuerzas y suministros en el lejano Oriente. En la conferencia de Teherán, en noviembre de 1943, Stalin, Winston Churchill y Franklin Roosevelt acordaron que la Unión Soviética entraría en guerra contra Japón una vez que Alemania fuera derrotada. Stalin enfrentaba un dilema. Quería evitar una guerra en dos frentes a toda costa, pero también veía una oportunidad de asegurar ganancias en el lejano Oriente más allá de las que esperaba en Europa. La única forma de que Stalin asegurara esas ganancias sin una guerra en dos frentes era que Alemania capitulara antes que Japón. Debido al Pacto de Neutralidad Soviético-Japonés, los soviéticos adoptaron la política de internar a las tripulaciones aliadas que aterrizaban en territorio soviético tras operaciones contra Japón, aunque los aviadores detenidos en la Unión Soviética, en estas circunstancias, generalmente eran autorizados a escapar tras un cierto periodo de tiempo. No obstante, el incremento soviético en el lejano Oriente se aceleró constantemente incluso antes de la derrota de Alemania. A principios de 1945, se hizo evidente para los japoneses que los soviéticos se estaban preparando para invadir Manchuria, aunque calcularon correctamente que probablemente no atacarían antes de la derrota de Alemania. Además de sus problemas en el Pacífico, los japoneses comprendieron la necesidad de determinar cuándo y dónde tendría lugar una invasión soviética. En la conferencia de Yalta en febrero de 1945, Stalin obtuvo la aceptación de Roosevelt para la expansión soviética en el lejano Oriente, a cambio de acordar entrar en la Guerra del Pacífico dentro de 2 o 3 meses después de la derrota de Alemania. A mediados de marzo, las cosas no iban bien en el Pacífico para los japoneses, y habían retirado sus tropas de élite de Manchuria para apoyar acciones en el Pacífico. Mientras tanto, los soviéticos continuaron sus preparativos en el lejano Oriente, habiendo decidido que no deseaban renovar el Pacto de Neutralidad. Los términos del pacto requerían una notificación de expiración con 12 meses de anticipación, por lo que el 5 de abril de 1945, los soviéticos aparentemente cumplieron, informando a los japoneses que no deseaban renovar el tratado. Esto causó gran preocupación a los japoneses, pero los soviéticos hicieron grandes esfuerzos para asegurarles que el tratado aún estaría en vigor por 12 meses más y que no tenían nada de qué preocuparse. Alemania se rindió poco después de la medianoche, hora de Moscú, el 9 de mayo de 1945,
lo que significaba que si los soviéticos iban a honrar el Acuerdo de Yalta, tendrían que entrar en guerra con Japón antes del 9 de agosto. La situación continuó deteriorándose para los japoneses, ahora la única potencia del eje restante en la guerra. Estaban ansiosos por mantener la paz con los soviéticos y, en última instancia, lograr el fin de la guerra. Desde Yalta, habían intentado repetidamente convencer a los soviéticos de extender el pacto de neutralidad, además de tratar de involucrarlos en negociaciones de paz con los aliados occidentales. Los soviéticos no hicieron nada para desalentar estos acercamientos. En cambio, se mostraron felices de prolongar el proceso tanto como fuera posible, mientras continuaban preparando sus fuerzas de invasión. Uno de los objetivos del gabinete del almirante barón Suzuki, al asumir el cargo en abril, era intentar asegurar cualquier término de paz que no fuera la rendición incondicional. A finales de junio, volvieron a acercarse a los soviéticos, invitándolos a mediar con los aliados occidentales en apoyo a Japón, proporcionándoles propuestas específicas. A cambio, estaban dispuestos a ofrecer a los soviéticos concesiones territoriales muy atractivas. Stalin ostensiblemente mostró interés, y los japoneses ahora esperaban una respuesta oficial de los soviéticos, incluso cuando estos seguían evitando proporcionarla. La conferencia de Potsdam se celebró del 16 de julio al 2 de agosto. El 24 de julio, la Unión Soviética retiró a todo su personal de la embajada y a sus familias de Japón. El 26 de julio, la conferencia produjo la Declaración de Potsdam, por la cual Churchill, Harry S. Truman y Chiang Kai-shek exigían la rendición incondicional de Japón. Los japoneses evitaron responder a la declaración, continuando a la espera de una respuesta aclaratoria de los soviéticos. Los japoneses venían monitoreando el tráfico del ferrocarril transiberiano y la actividad soviética al este de Manchuria. En conjunto con las tácticas dilatorias, esto sugería que los soviéticos no estarían listos para invadir Manchuria Oriental antes de finales de agosto. Los japoneses no tenían evidencia concreta sobre cuándo o dónde ocurriría una invasión. Habían estimado que un ataque no era probable antes de la primavera de 1946, pero la Stavka en realidad había planeado una ofensiva para mediados de agosto, logrando ocultar la acumulación de una fuerza de 90 divisiones. Muchas unidades soviéticas habían cruzado Siberia en sus propios vehículos para no sobrecargar la línea férrea. Los japoneses fueron completamente tomados por sorpresa al recibir la declaración de guerra soviética una hora antes de la medianoche del 8 de agosto, enfrentando ahora una invasión simultánea en 3 frentes que comenzó justo después de la medianoche del 9 de agosto. La Armada Imperial japonesa no contribuyó a la defensa de Manchuria, cuya ocupación siempre había rechazado por razones estratégicas. Además, en el momento de la invasión soviética, los pocos restos de su flota estaban estacionados y encargados de la defensa de las islas japonesas en caso de una invasión por parte de las fuerzas estadounidenses. Agraviando sus problemas, el ejército japonés cometió muchos equívocos y errores importantes, siendo los más significativos. Presumieron erróneamente que cualquier ataque proveniente del oeste seguiría la antigua línea férrea hacia Hailar o se dirigiría hacia Solun, desde el extremo oriental de Mongolia. Los soviéticos, de hecho, atacaron por esas rutas, pero el ataque principal desde el oeste cruzó la supuestamente infranqueable cordillera de Greater Khingan al sur de Solun y penetró en el centro de Manchuria. La inteligencia militar japonesa no logró determinar la naturaleza, ubicación y escala de la acumulación soviética en el lejano oriente soviético. Basándose en una subestimación inicial de la fuerza soviética y en el monitoreo del tráfico ferroviario soviético en la línea transiberiana, los japoneses creían que los soviéticos no tendrían fuerzas suficientes para una ofensiva antes de finales de agosto de 1945 y que un ataque sería más probable en el otoño de 1945 o en la primavera de 1946. Debido a la retirada de las fuerzas de élite del ejército de Kwantung para ser desplegadas en el Teatro del Pacífico,
Los japoneses elaboraron nuevos planes operativos durante el verano de 1945 para la defensa de Manchuria, ante un aparentemente inevitable ataque soviético. Esto requería el redespliegue de la mayoría de las fuerzas disponibles desde las zonas fronterizas. Las fronteras serían defendidas de forma ligera y se llevarían a cabo acciones de retardo, mientras que la fuerza principal debía resistir con fuerza en la esquina sureste, defendiendo, por tanto, Corea del ataque. Además, los japoneses solo habían observado actividad soviética en la línea ferroviaria transiberiana y a lo largo del frente oriental de Manchuria. Por lo tanto, se prepararon para una invasión desde el este. Creían que cuando se produjera un ataque desde el oeste, las fuerzas redesplegadas serían capaces de manejar la situación. Aunque el redespliegue japonés en Manchukuo había comenzado, no estaba previsto que se completara hasta septiembre de 1945, por lo que el ejército de Kwantung estaba en medio del redespliegue, cuando los soviéticos lanzaron su ataque simultáneamente en los tres frentes. Antes de pasar al siguiente tema, no olvides dejar tu like en el video si estás disfrutando del contenido. La operación fue ejecutada como un clásico movimiento de pinza doble, en una zona del tamaño de todo el teatro occidental europeo de la Segunda Guerra Mundial. En la pinza occidental, el Ejército Rojo avanzó por los desiertos y montañas de Mongolia, lejos de sus líneas férreas de abastecimiento. Esto confundió el análisis militar japonés sobre la logística soviética, y los defensores fueron tomados por sorpresa en posiciones no fortificadas. Los comandantes del ejército de Kwantung estaban participando en un ejercicio de planificación en el momento de la invasión, y estaban lejos de sus fuerzas durante las primeras 18 horas del conflicto. Los rusos trataron a los japoneses con extrema crueldad tras su mortal ataque al ejército de Kwantung en Manchuria, solo unos días antes de la rendición de Japón. Las fuerzas japonesas fueron arrolladas por los ataques soviéticos. Detrás de las líneas, los paracaidistas soviéticos destruyeron al ejército de Kwantung, mientras los proyectiles antitanque japoneses rebotaban en los costados de los tanques soviéticos. Las fuerzas japonesas en Manchuria retrocedían con miedo. Las tropas japonesas y los hombres aptos para el servicio en Manchuria fueron hechos prisioneros por los rusos y transportados a campos de trabajo en Siberia, donde muchos japoneses murieron. Desde el punto de vista ruso, esto fue visto como una venganza por la derrota de Rusia en la Guerra Ruso-Japonesa de 1905. Las historias sobre el maltrato ruso a los japoneses llegaron a Pekín a través de evacuados japoneses de Manchuria, generando pánico entre la población japonesa. Sin embargo, los rusos cumplieron su acuerdo con Chiang Kai-shek de no entrar en la China propiamente dicha. La infraestructura de comunicación japonesa era precaria y los japoneses perdieron comunicación con las unidades avanzadas muy temprano. No obstante, el ejército de Kwantung tenía una reputación formidable como combatientes feroces e implacables, y aunque subdimensionados y mal preparados, ofrecieron una fuerte resistencia en la ciudad de Hailar, lo que inmovilizó a algunas de las fuerzas soviéticas. Los defensores japoneses resistieron hasta el 18 de agosto, cuando 3.827 sobrevivientes se rindieron. Al mismo tiempo, unidades aerotransportadas soviéticas capturaron aeródromos y centros urbanos antes que las fuerzas terrestres, y aviones transportaban combustible para aquellas unidades que habían sobrepasado sus líneas de suministro. Debido a que los cañones antitanque japoneses de 37 milímetros y 47 milímetros eran adecuados solo para combatir tanques soviéticos ligeros, las fuerzas japonesas decidieron usar escuadrones de bombarderos suicidas, amarrados con granadas y explosivos, como su principal arma antitanque improvisada. Hay informes de que la aviación del ejército japonés estaba utilizando aviones kamikaze para intentar detener el avance soviético. Sin embargo, la perspectiva de una derrota rápida para el ejército japonés parecía lejos de estar clara, dada la resistencia fanática y a veces suicida presentada por las fuerzas japonesas, similar a la batalla de Okinawa entre abril y junio de 1945, había todas las razones para creer que se esperaba una campaña larga y difícil para capturar las últimas áreas fortificadas japonesas restantes. En algunas partes del avance soviético,
esas expectativas se cumplieron. Después de una semana de combates, durante la cual las fuerzas soviéticas habían penetrado profundamente en Manchukuo, el emperador Hirohito de Japón grabó el Yokuon Hoso, que fue transmitido por radio a la nación japonesa el 15 de agosto de 1945. No hizo referencia directa a la rendición de Japón. En cambio, declaró que el gobierno había sido instruido para aceptar plenamente los términos de la Declaración de Potsdam. Esto creó confusión en la mente de muchos oyentes que no estaban seguros de si Japón se había rendido. La mala calidad de audio de la transmisión de radio, así como el lenguaje formal y cortés en el que fue compuesto el discurso, empeoraron la confusión. El cuartel general del ejército imperial japonés no comunicó inmediatamente la orden de alto el fuego al ejército de Kwantung, y muchos elementos del ejército o no la entendieron o la ignoraron. Por lo tanto, focos de fuerte resistencia del ejército de Kwantung continuaron, y los soviéticos continuaron su avance, evitando en gran medida los focos de resistencia, alcanzando Mukden hasta el 20 de agosto. La orden de alto el fuego fue eventualmente comunicada al ejército de Kwantung, pero no antes de que los soviéticos hubieran hecho la mayoría de sus avances territoriales. El 18 de agosto, varios desembarcos anfibios soviéticos fueron realizados por delante del avance terrestre, 3 desembarcos en el norte de Corea, un desembarco en el sur de Sajalín y un desembarco en las Islas Kuriles. Esto significaba que, al menos en Corea, ya había soldados soviéticos esperando a las tropas que llegaban por tierra. En el sur de Sajalín y en las Kuriles, esto significó un establecimiento repentino de la soberanía soviética. El avance terrestre fue detenido a una buena distancia del río Yalu, el inicio de la península de Corea, cuando el suministro aéreo también se volvió inaccesible. Las fuerzas ya presentes en Corea pudieron establecer el control en el área norte de la península. De acuerdo con los acuerdos hechos previamente con el gobierno estadounidense para dividir la península de Corea, las fuerzas soviéticas se detuvieron en el paralelo 38 grados, dejando a los japoneses aún en control de la parte sur de la península. Más tarde, el 8 de septiembre de 1945, las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Incheon. La invasión de Manchuria fue un factor que contribuyó a la rendición de Japón y al fin de la Segunda Guerra Mundial. Además, la ocupación soviética de Manchuria, junto con las porciones del norte de la península de Corea, permitió que esas regiones fueran transferidas por la Unión Soviética al control de comunistas locales. El control de estas regiones por gobiernos comunistas apoyados por las autoridades soviéticas sería un factor en el surgimiento de los comunistas chinos y moldearía el conflicto político de la Guerra de Corea. Varios miles de japoneses que fueron enviados como colonos a Manchuria y Mongolia Interior fueron abandonados en China. La mayoría de los japoneses dejados atrás en China eran mujeres, y estas mujeres japonesas en su mayoría se casaron con hombres chinos y fueron conocidas como esposas de guerra abandonadas, Zanryu Fujin. Por tener hijos engendrados por hombres chinos, las mujeres japonesas no podían llevar a sus familias chinas de regreso a Japón, por lo que la mayoría permaneció. La ley japonesa permitía solo que los hijos engendrados por padres japoneses se convirtieran en ciudadanos japoneses. A finales de 1949, numerosos miembros del antiguo ejército de Kwantung, que habían sido capturados durante la invasión soviética de Manchuria, fueron condenados por su conexión con las actividades de la Unidad 731 y unidades relacionadas, por sus vínculos con crímenes de lesa humanidad y el uso de armas químicas y biológicas. Durante la invasión de Manchuria, soldados soviéticos causaron daños y sufrimiento a civiles japoneses. Un ejemplo trágico fue el incidente en Yegenmiao, donde soldados soviéticos de una unidad blindada atacaron brutalmente a un grupo de mujeres y niños japoneses, resultando en un gran número de víctimas. Además, las pertenencias de los japoneses fueron saqueadas por las tropas soviéticas. Estas fuerzas que perpetraron tales acciones también estuvieron involucradas en hechos similares contra civiles en Prusia Oriental. Según el historiador soviético Vyacheslav Zimonin, muchos colonos japoneses enfrentaron situaciones desesperadas al encontrarse con el Ejército Rojo, lo que llevó a tragedias en masa. Algunas madres fueron coaccionadas por las fuerzas japonesas a tomar medidas extremas, resultando en actos terribles contra sus propios hijos antes de herirse o ser heridas. El ejército japonés, lamentablemente, también estuvo involucrado en incidentes similares de violencia contra sus propios ciudadanos.
el comandante del quinto ejército japonés, el general Shimizu, expresó una postura insensible al declarar que cada nación vive y muere por sus propias leyes. Soldados japoneses heridos fueron frecuentemente abandonados a su cruel destino cuando sus unidades se retiraban. Informes británicos y estadounidenses destacaron la conducta de las tropas soviéticas, que durante la ocupación de Manchuria aterrorizaron y saquearon a la población local en Mukden, ignorando los llamamientos de las autoridades locales sobre los actos de violencia. En Harbin, las fuerzas soviéticas parecían indiferentes a las protestas de los líderes del Partido Comunista Chino respecto a las agresiones y saqueos generalizados. Hubo incidentes en los que las autoridades chinas en Manchuria confrontaron y detuvieron a soldados soviéticos por diversos crímenes, lo que resultó en tensiones entre las dos facciones. Durante la ocupación soviética de Corea del Norte, hubo reportes de abusos sexuales perpetrados por soldados soviéticos contra mujeres japonesas y coreanas en la mitad norte de la península coreana. Los soviéticos tomaron posesión de empresas japonesas en Manchuria y en el norte de Corea, llevándose consigo materiales valiosos y equipos industriales. Mujeres japonesas en Manchukuo fueron víctimas frecuentes de violencia sexual por parte de los soldados rusos, incluyendo niñas jóvenes de familias japonesas que trabajaban para el ejército y para el ferrocarril de Manchukuo en el aeropuerto de Beian, así como enfermeras militares japonesas. Los informes confirman que los soldados rusos capturaron a niñas civiles japonesas en el aeropuerto de Beian, donde había cerca de 1000 civiles japoneses, cometiendo actos de violencia regularmente. Además, agredieron repetidamente a 75 enfermeras japonesas en el hospital militar de Sungwoo, en Manchukuo, durante la ocupación, ignorando todos los llamados de las autoridades japonesas para que se detuvieran los abusos. Los japoneses fueron obligados a entregar a sus mujeres como botín de guerra, tal como lo ordenaban los soldados soviéticos. Soldados soviéticos cometieron agresiones sexuales contra mujeres japonesas pertenecientes a un grupo de familias japonesas liderado por Yamada Tami, que intentaron huir de sus asentamientos el 14 de agosto en dirección a Mudanjiang. Es importante reconocer que en todos los bandos de la Segunda Guerra Mundial hubo abusos por parte de los soldados. Aquí en el canal tenemos varios videos que muestran esas atrocidades, tanto del eje como de los aliados. Si crees que este video te aportó de alguna manera, suscríbete al canal. Que Dios bendiga a todos y hasta pronto.